Hola, hola, hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Potty Girls. Hoy vengo a traeros un vídeo sobre la nueva paleta de Too Faced que está causando furor en España. Es la nueva Chocolate Bar, pero en este caso se llama Semi Sweet y viene como si fuera café con leche. Es decir, su color exterior no es tan oscuro como la primera paleta, como la Chocolate Bar. Y bueno, viene con 16 sombras nuevas. Todas ellas también siguiendo la línea de la paleta Chocolate Bar, son todos sombras en tonos neutros, marrones, tostados, bueno, tonos caramelo, tonos un poco así más doraditos. Y bueno, aquí tenéis las 16 sombras y si queréis ver la review sobre esta paleta, quedaros a ver el vídeo. Como os iba diciendo, la paleta la podéis comprar en Sephora, creo que tiene un precio de 49,90 euros. Y las primeras paletas que salieron de la Semi Sweet no salieron en España, salieron en Estados Unidos, y algunas bloggers americanas las escuché decir que la paleta no pigmentaba igual que la paleta Chocolate Bar 1. No sé si será porque la gente de Too Faced habrá visto los vídeos y habrá vuelto a hacer otra nueva edición de la paleta o qué, pero lo cierto es que al menos la paleta que yo he comprado, no sé si el resto de paletas en Europa serán así, pero al menos la paleta que yo he comprado, tengo que deciros que es estupenda, que las sombras me pigmentan exactamente igual que la primera Chocolate Bar y que estoy muy contenta con ella. Me encantaba la primera Chocolate Bar y esta me gusta tanto o más que la primera. Podríamos decir que la primera Chocolate Bar era una paleta pensada con más tonos fríos y esta tiene unos tonos más cálidos. Sí que es verdad que, por ejemplo, la primera Chocolate Bar tenía a lo mejor unos tonos más versátiles. Tenía más contraste entre las diferentes sombras. Y esta paleta, si la veis bien y más o menos veis bien todas las sombras, tiene a su favor que tiene un color negro, que es este de aquí, cosa que la primera Chocolate Bar no tenía, y eso es una cosa que veo bastante positiva. Si fuera por mí, todas las paletas tendrían al menos una sombra negra. Además es una sombra negra bastante mate y bastante fuerte, con lo cual me gusta mucho. La podemos utilizar para ahumados, la podemos utilizar para delinear, la podemos utilizar para un montón de cosas. Y tanto la sombra Coconut Cream, que es la que tiene al lado, que es esta de aquí, que es una sombra hueso, como la Licorice, que es la negra, las considero dos sombras absolutamente básicas en cualquier paleta de sombras. Así que en ese sentido me gusta más que la Chocolate Bar, porque la Chocolate Bar no tenía negro, aunque sí que tenía un color hueso. Y sin embargo el resto de las sombras son más, hay muchas más sombras marrones, hay menos contraste entre ellas. Si sois fans de las sombras marrones, os va a encantar esta paleta. De hecho, yo me la compré porque para mí la Chocolate Bar es mi paleta favorita de tonos neutrales, y me compré esta con la misma idea de tener una segunda paleta que volviera a ser mi favorita. Os tengo todas las paletas Naked y os puedo decir que mi favorita sin duda es la Chocolate Bar de Too Faced. Así que por eso decidí comprar esta y bueno, vamos a verla. Os voy a enseñar todos los swatches de las sombras y la verdad es que, como os decía, son todas sombras bastante cremosas que se pueden utilizar tanto en seco como en mojado. Yo os las voy a enseñar en seco y sin primer, pero la verdad es que están muy bien. Vamos a pasar a los swatches de las diferentes sombras para que las veáis. En primer lugar os voy a hacer un swatch de la Licorice, que es la sombra negra mate que os decía. Aquí la veis, como podéis comprobar es totalmente negra, totalmente mate, es una pasada. Me recuerda mucho a la sombra negra de Kiko, que ahora no recuerdo qué número era, pero es súper pigmentada, súper carbón. Y aquí os he hecho el swatch, como veis, de una pasada con el dedo, sin primer y sin nada, sin mojar. Ya la veis, es una sombra negra, a ver si se ve bien en la cámara, no sé cómo enseñarosla mejor, así quizás. Es una sombra negra súper pigmentada y es una pasada para trabajarla, para hacer ahumados, para delinear, va estupendamente. Es una sombra súper bonita. La siguiente sombra es la Coconut Cream, que es una sombra color crema.
No sé si se aprecia muy bien porque ahora sí, es una sombra prácticamente color carne, entonces es un poco difícil que se vea en la cámara. Os hago el swatch al lado de la Licorice, no se va a ver mucho porque ya os digo que es un tono hueso. Ahí la tenéis, no sé, prácticamente no se ve. Es un tono que va muy bien para el arco de la ceja, para iluminar en la parte interior del ojo, en fin, la podemos utilizar para un montón de cosas. La siguiente sombra es la sombra Nougat, que es una sombra también totalmente mate, pero es una sombra beige pero que con subtono rosado, con un subtono rosado así viejo, no sé si se aprecia muy bien ahí. Y os voy a hacer el swatch para que la veáis, no se aprecia mucho, como podéis ver, se aprecia un pelín, pero muy poquito ahí, no sé si se ve bien. Es una sombra muy bonita, a mí me gusta mucho utilizarla como transición y particularmente es una de las sombras que más me gusta de la paleta. No es de las favoritas de todo el mundo, ya lo sé, pero particularmente a mí me gustan mucho las sombras mate en color rosado, rosa palo y demás, y esta sombra me ha encantado. La cuarta sombra que os voy a enseñar es la sombra Truffle. Aquí la tenéis. Es una sombra también completamente mate, súper bonita, en color marrón que tira a cobrizo rojizo, así con subtono rojizo, muy bonita, súper pigmentada. Es increíble lo que pigmenta esta sombra. Aquí la tenéis, como es una pasada, pigmenta un montón. Me encanta hacer looks con ella, es preciosísima. En quinto lugar os voy a enseñar la última sombra de la fila, que es la Hot Fuchs, que es una sombra color marrón, pero mucho más oscuro que la Truffle. Es un marrón también mate prácticamente, por no decir, tiene un pelín de brillito, pero apenas se aprecia, os voy a hacer el swatch en la mano para que lo veáis. Súper pigmentada, también una pasada, de una sola pasada. Como veis, ya os digo, aunque algunas bloggers americanas dijeran que la paleta no pigmentaba igual que la Chocolate Bar original, ya las veis, o sea, yo en mi caso las sombras pigmentan perfectamente, son preciosas, ninguna queja, para mí son iguales que las de la primera Chocolate Bar. Vamos con la segunda fila. La primera sombra que os voy a enseñar es la sombra Cocoa Chili. Es una sombra preciosa, es una sombra marrón con destellitos dorados, me recuerda un poco a la Galápagos de NARS. Aquí la tenéis, es súper bonita. No sé si en la cámara se aprecian los destellos, pero es una sombra preciosísima. Os voy a hacer el swatch en la mano, también de una sola pasada. Mirar, no sé cómo se verá mejor, así. Mirar qué bonita es esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí. Mirad qué bonita es. En séptimo lugar os voy a enseñar una de las sombras que quizás menos ha gustado de la paleta, pero que a mí personalmente es una de las que más me gustan, sobre todo para colocarla encima de otra sombra y darle un aspecto más glitter a esa sombra, más de noche. Para looks de noche me parece una sombra preciosa, para combinarla con marrones también, y la verdad es que creo que no merece la mala fama que ha tenido, porque bueno, hay bloggers que se quejan de que no pigmenta lo suficiente, pero yo creo que es que hay que saber trabajar esta sombra más que decir que no pigmenta, porque yo la definiría como este tipo de sombras para utilizarlas como extra encima de otra sombra, o para, sí, yo la utilizaría así. También se puede utilizar sola, pero si queremos un look muy sutil, ¿vale? Si no queremos un look muy recargado. Es la sombra Pink Sugar. Hago el swatch con el dedo y como veis es una sombra rosita con destellitos que apenas es muy brillante, y quizás así en el swatch en el dedo pues parece una sombra un poco demasiado perlada quizás, pero nada que ver. Os voy a hacer el swatch en la mano, no sé si se va a apreciar muy bien, pero es esta sombra de aquí, la segunda. Y como veis en el swatch es una sombra que simplemente da como destellitos doraditos con toques rosados, pero la verdad es que, ya os digo, para combinarla con marrones o con otros tonos de la paleta queda súper bonita, sobre todo puesta encima de otro tono. Es como yo la utilizo y me encanta utilizarla así, y me parece una sombra preciosa y que marca la diferencia dentro de lo que es la paleta. En tercer lugar de la segunda fila, que ya me he descontado con tantas sombras,
Está la sombra Pudding. Yo diría que la sombra Pudding es una sombra que está entre medio de la sombra Truffle y de la sombra Hot Fudge. Es una sombra que no es un marrón tirando a rojizo, pero tampoco es un marrón tirando a negro, sino que es un marrón bastante neutral, yo diría tirando a un color topo, tirando como a gris, pero sin ser gris. Es una sombra marrón completamente mate, ¿vale? Es completamente mate, súper pigmentada. Aquí la veis, súper bonita. Me gusta mucho también de esta paleta que tiene muchos tonos mates y eso también es una cosa a su favor que me ha encantado. Os voy a hacer el swatch de ella en el dedo. Como veis también es muy pigmentada, es esta de aquí. Y como veis es una sombra pues que sería como un color chocolate, esta sí que es un color bastante chocolate. Y es una sombra pues que bueno, como todos los marrones, que a mí siempre me encantan los marrones, pues es una sombra que me gusta mucho también. En cuarto lugar, por la segunda fila, os voy a enseñar quizás la sombra más emblemática de esta paleta, que es la sombra Blueberry Swirl. Es una sombra azul con un subtono gris que se puede utilizar tanto para delinear, combinándola con sombras marrones de la paleta, como para utilizarla, bueno, podemos hacer múltiples looks con ella, pero sobre todo me gusta porque es una sombra que contrasta mucho con los tonos marrones de la paleta y por eso me ha gustado que esté en esta paleta, aunque aparentemente pues parece que desentone con el resto de la paleta, pero precisamente lo que es bonito de ella es ese contraste que da con el resto de sombras. Os estoy haciendo el swatch en el dedo no pigmenta demasiado, es esta de aquí, la Blueberry Swirl. De hecho yo diría que es de todas las sombras de la paleta probablemente la que menos pigmenta, pero para hacer el delineado la verdad es que está muy bien, se nota bien el delineado, cumple bien su trabajo, aunque en los swatches pues deja bastante que desear, pero la verdad es que utilizada con un pincel de delineado y demás cumple perfectamente su función. Es decir, cuando hacemos el swatch parece que decepciona, pero luego al utilizarla se puede utilizar perfectamente sin ningún problema. En quinto lugar de la segunda fila os voy a enseñar otra de mis sombras favoritas de la paleta. Al igual que la sombra Truffle, es una sombra con su tono rojizo, pero esta es una sombra más color arcilla, color barro, no sé cómo decirlo. Es un color más clarito. Es la sombra Peanut Butter. Es esta de aquí, es una sombra marrón, rojiza, caliza, no sé, parece, ya os digo, parece arcilla, es una sombra súper pigmentada, increíblemente, ya veis aquí el swatch, increíblemente pigmentada, súper sedosa. No os lo he dicho antes, pero bueno, todas las sombras son súper cremosas, no tengo ninguna queja de ellas en ese sentido. Son todas súper cremosas y la verdad es que me encantan, son una pasada de sombras. Y esta también es una de mis favoritas. Por último de la segunda fila, la última sombra de todas es la sombra Frosting. Es la primera sombra que yo diría de la paleta que es una sombra satinada, que no tiene glitter pero tampoco es una sombra mate, y es la sombra Frosting. Es una sombra marrón, pero como os digo, la diferencia con las anteriores es su tono satinado. Aquí la tenéis. Es una sombra marrón muy bonita. También muy pigmentada, os hago el swatch, como podéis ver, súper pigmentada, súper bonita, ahí la tenéis, me encanta esta paleta, la verdad. La siguiente sombra es la sombra Ram Racing, que se parece bastante a la Frosting que os he enseñado antes, pero a diferencia de la Frosting, esta es una sombra topo, también es satinada, completamente satinada, aquí la tenéis. También es muy pigmentada, os voy a hacer el swatch al lado de la anterior. Aquí la veis, como podéis ver, es muy pigmentada también de una sola pasada. Es una sombra topo súper bonita, la verdad. La siguiente sombra es la sombra Mousse, volvemos otra vez a las sombras mate. Esta es una sombra marrón otra vez, marrón mate, pero en este caso es un marrón que estaría a medio camino entre el marrón rojizo y el marrón más neutro. Es un marrón, pues marrón, la verdad. Este yo diría que es el marrón que usábamos toda la vida en los lápices del cole, no sé cómo explicar. Os hago el swatch, se ve menos por ser mate, pero también es muy pigmentada, es esta de aquí, esta última de aquí. Y también me gusta mucho esta sombra, la sombra Mousse como sombra de transición.
Nos quedan 3 sombras para terminar con los swatches de la Chocolate Bar Semi Sweet. Y la siguiente sombra es la sombra Caramel, que como el propio nombre dice, es una sombra en color caramelo. También es una sombra satinada, bastante dorada, no sé, la verdad es que el propio nombre lo dice, es un tono caramelo, así satinado, también muy pigmentada, y también es una sombra muy bonita. Aquí la podéis ver, como podéis ver es súper pigmentada, muy bonita también. Me encanta hacer looks con ella, sobre todo looks nocturnos, looks para noche, para fiesta, no sé, es una sombra que me gusta mucho, muy versátil, que utilizada con negro me encanta, es súper bonita. La siguiente sombra es bastante parecida a la Caramel, es la sombra Bonbon, pero con la diferencia de que es una sombra más color cobre, entre cobre, melocotón, no sé decirlo. Es esta de aquí, la sombra Bonbon, es súper bonita también, súper pigmentada también, os hago el swatch al lado. Como veis es un pelín más rosada, pero es preciosa también, es una preciosidad de sombra también, la verdad. Súper bonita, súper pigmentada, una pasada de sombra. Y por último tenemos la sombra Butter Pecan. La sombra Butter Pecan también es una sombra satinada, pero quizás la más clarita de todas, pensada para iluminar, sobre todo me gusta a mí para iluminar en la zona del lagrimal. Es una sombra que yo diría que va entre un color beige, un color dorado, un pelín cobrizo, no sé cómo explicarlo muy bien. Es muy bonita, os voy a hacer el swatch. Súper pigmentada también, ahí la veis, da una luz increíble, os digo, me encanta para la zona del lagrimal, es una pasada, me alegro de que la hayan hecho más grande que el resto de sombras, porque ya os digo, para la zona del lagrimal, cuando no hago looks mates, esta es mi favoritísima. Y nada chicas, pues esto ha sido todo sobre la paleta Semi Sweet Chocolate Bar. Me encanta la paleta, como os digo, no sé si es que han hecho una nueva versión o no, pero exceptuando una o dos sombras que pigmentan un pelín menos, las demás sombras pigmentan genial. No son nada polvorientas, son cremositas, se trabajan muy bien. Si os gustó la Chocolate Bar 1, esta no os va a decepcionar, os va a gustar tanto o más. Así que os recomiendo que si tenéis algún descuento, aprovechadlo, ir a Sephora y comprarla, o si queréis el capricho, pues también. Y nada, esto ha sido todo en este vídeo, dadle manita hacia arriba si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis suscribiros al canal, os dejaré en la cajita de información el enlace a la entrada del blog donde os enseñé todos los swatches en foto y demás, por si los queréis ver más en fotografía. Y nada, esto es el vídeo de hoy, gracias por verme y gracias por estar en el canal. Hasta el próximo vídeo.